Muy bien. En Reyes 19, no vamos a abrir ahí la escritura, pero hay una historia interesante. Tenemos la historia de Elías, el profeta Elías, donde acaba de ver un gran milagro en el Monte Carmelo y mató a todos los sacerdotes de la reina Jezabel y pues Jezabel se enoja y lo amenaza y se agüita Elías y huye, comienza en una depresión y termina en una cueva, agotado, deprimido, sin esperanza. Y estando en esa cueva tiene un encuentro con Dios y Dios le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y él le dice: pues es que me quieren matar y ya mataron a todos tus profetas y pues solo quedo yo. Y en su sufrimiento pues Elías se sentía completamente solo, totalmente solo. No estaba enfermo en su cuerpo quizás, pero contemplaba su muerte. Él decía: pues ya mejor quítame la vida, le decía a Dios. Nunca le hemos dicho eso a Dios, ¿verdad? Nadie, ¿no? No quería contemplar su futuro. En su alma él estaba sufriendo sin respuesta y estaba tan desesperanzado que creía que era el único que estaba sufriendo en ese momento en todo el planeta, que Dios después le dice: no, espérate, todavía hay unos que no han doblado rodilla, ¿verdad? Pero en ese momento él se sentía completamente aislado y a lo mejor hasta él se preguntó: ¿y por qué yo? Yo sé que el profeta Jeremías sí se preguntó eso. ¿Por qué yo? Y yo creo que a lo mejor esa pregunta la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, en algún sufrimiento que hemos estado experimentando. De repente nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí sufrir lo que estoy sufriendo? Entonces, ya sea una pérdida de un ser querido, una enfermedad, una crisis familiar o personal, comienza estas ideas y este sufrimiento comienza a aislarlos, nos convence que somos los únicos que estamos sufriendo, nos hunde en nuestros propios pensamientos, en las preguntas que nos salen de: bueno, y luego mañana qué. O sea, mañana ya, a lo mejor ni queremos pensar en mañana, no queremos pensar en el futuro, o no podemos ver un futuro quizás ya dentro de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y no necesariamente tiene que ser alguien que está enfermo físicamente. Yo sé que muchas veces es cuando más nos preguntamos, cuando nos pega algo físico, pero puede ser mental, puede ser emocional, puede ser algo que no es directamente en nosotros. Y si perdemos a alguien, es una pregunta que puede resaltar en nuestras mentes y nos hace pensar que hay poca gente o que nadie nos puede entender. No sé si alguna vez han estado sufriendo algo y alguien llega y trata de consolar y tú dentro dices: pero es que no me entiendes. No, es que no agarras la onda. Y estas ideas comienzan a apartarnos, nos hacen sentirnos aislados, completamente apartados. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos este sentimiento, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, en alguna intensidad, la hemos experimentado. Que nadie puede entender lo que estamos pasando. Son pocas las personas que pueden expresar el dolor o sentir lo que sentimos, mucho menos los pensamientos, porque aún los pensamientos son los más profundos, las cosas más profundas e íntimas que tenemos, ¿no? Entonces, aunque nos puedan decir, no, que nos pueden decir los síntomas y expresar lo que estamos sintiendo, de todos modos nosotros sabemos esos pensamientos que nadie sabe. Y aún ahí en esos decimos: pero es que no me entiendes. Y esas cosas no se las vamos a decir porque son muy, muy íntimas, ¿no? A lo mejor nada más soy yo, pero bueno. Mucha gente que comienza a sufrir o que pasamos cosas donde sufrimos, pues también nos sentimos solos, porque cuando te levantas a las 3 de la mañana sufriendo,
pues estás solo con tus pensamientos y esas frases que se repiten constantemente en tu cabeza, ¿verdad? Y nadie sabe eso. No saben esas conversaciones que tienes contigo mismo cuando ya todos se durmieron. Y el sufrimiento no solo nos aísla, pero nos encierra en nuestros propios pensamientos también, muchas veces. Y comenzamos como en una espiral, ¿no? De bajadita. Y pues tenemos que tener cuidado, pero el sufrimiento puede volverse tan pesado que a veces decimos, ¿sabes qué? Pues ya no es ni una pregunta, ya es como un túnel, un callejón, ¿verdad? Donde no se le ve salida y el mentado luz al final del túnel, ¿verdad? Ya se ve la luz por ahí. Llegan pensamientos en esos momentos donde a lo mejor en un día bueno que tienes, pues pudieran ser imposibles pensarlas. Pero ya en esos tiempos de sufrimiento se hacen muy reales, ¿verdad? Donde a lo mejor no los considerarías en otro momento en tu vida, pero de repente comienzan a cobrar sustancia. Elías llegó a este momento. Él ya no pedía un milagro. O sea, fíjense, acababa de ver que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda, y algo increíble, ¿no? Pero ya no pedía un milagro ni nada. Él decía, no, ya que todo se acabe. Ya, hasta aquí llegué. Y esto es lo que el dolor hace cuando nos aísla. Nos convence de que la vida ya no tiene salida, de que nadie entiende, de que Dios está lejos. Y si hoy quizás te encuentras en este lugar, esto no es un llamado para que te rindas, ¿eh? Este es un llamado para que no te quedes en esa cueva, que cobres fuerzas y que puedas salir de eso y agarrar esperanza. Y así como Elías Dios le dio aliento y le dio ánimo para que saliera otra vez, porque ahí no se acaba la historia de Elías, ¿verdad? Que tú también puedas salir de ese sufrimiento que estás viviendo. O si alguna vez has pasado por sufrimiento, o a lo mejor no has pasado y vas a pasar, pues ya más o menos tenemos una idea qué hacer, ¿no? Pero cuando estamos en estos momentos, a veces decir, no, pues anímate, pues no es suficiente, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo? Decía mi abuelo, a veces hay gente que se quiere levantar por sus agujetas. Así como que, pues ¿cómo, verdad? O sea, es imposible. Es un dicho muy americano, pero él siempre lo usaba. Y luego tenemos versículos, por ejemplo, que dicen, y llevando cautivo todo pensamiento, la obediencia de Cristo. Y decimos, sí, pero a veces necesitamos una explicación más profunda a nuestro dolor, a nuestro problema, ¿no? Y no quiere decir que la escritura no sirve, no, para nada. La escritura es eficiente y eficaz, ¿sí? Pero a veces ese dolor parece ser más grande que toda la esperanza que pudiésemos juntar, ¿no? Tener. Y por eso es importante entender por qué hay dolor en la tierra, por qué sufrimos, por qué estamos aquí, qué es lo que está pasando y cómo podemos cobrar esperanza en algo tan desesperante, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, esta pregunta, ¿por qué yo?, la encontramos en la escritura. De esto se trata el libro de Job. ¿Por qué yo? Eclesiastés, ¿por qué ellos? ¿Por qué estos sí? ¿Por qué aquellos no? Y está hablando acerca del sufrimiento. Es una pregunta que todos tenemos. Y no nada más porque tenemos la pregunta quiere decir que somos desobedientes o que no tenemos fe, porque quizás podemos estar llevando pensamientos cautivos a Cristo y todo, pero de todos modos surge esa duda, ¿por qué? No estás descompuesto. Y si hay una explicación teológica y hay una explicación profunda que nos puede dar esas respuestas. Entonces a menudo nosotros a veces pensamos que una de dos cosas, el dolor y el sufrimiento es al azar, así como que
a ver qué pasa, o es específicamente apuntado para castigarme. Una de las dos, son así como dos extremos, ¿no? Y aún así, en cualquiera de los dos extremos podemos llegar a tener dudas de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Nos preguntamos por qué me tocó a mí, por qué no a fulano de tal, yo soy bueno, o lo que sea, o a lo mejor me lo merezco, etcétera, ¿no? Entonces mi meta es que podamos ver el dolor desde una perspectiva divina. Sí, hoy, esa es mi meta, que nosotros podamos ver el dolor y el sufrimiento no de una perspectiva humana, pero de cómo Dios ve el dolor, y que de allí podamos salir nosotros con una fuerza y una paz, y ver hacia el futuro y nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Amén. No, pues bien animados todos, ¿verdad? Pues si se quieren quedar en su depresión, o sea, ya ustedes, pero yo sí quiero salir de eso. Entonces, Romanos 8:22, ahí sí vamos a ver. Dice, nueva traducción viviente, dice: la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Ahora, yo nunca he tenido dolores de parto. Las mujeres sí han y me dicen que es súper divertido, que les gustaría volver a sentir eso, ¿verdad? No, para nada, es algo increíblemente doloroso. Y cuando leemos este verso, yo creo que lo primero que tenemos que pensar no es por qué yo, sino por qué nosotros. Porque nosotros, o sea, yo no soy el único que está sufriendo, sino nosotros estamos sufriendo. Es el primer paso para poder comenzar a discernir qué es lo que está sucediendo y por qué estamos viviendo las experiencias que estamos viviendo. ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué algunos mueren jóvenes? ¿Por qué el dolor es tan universal? Entonces la respuesta teológica así fría es que vivimos en un mundo caído. El dolor existe porque este mundo no es como Dios lo creó al principio. Entonces vamos a comenzar a pensar qué fue lo que creó Dios, qué es el diseño que nosotros tenemos. Ahora, todo esto apunta a una respuesta más sólida, ¿no? Entonces ténganme paciencia. Pero cuando nosotros recordamos la creación del mundo, cuando Dios creó la tierra y creó el Edén, pone a los humanos ahí dentro de este jardín y en medio de ellos hay un árbol de vida. El hecho de que este árbol de vida está en medio de este jardín demuestra que la muerte y el sufrimiento, la pestilencia no es nuestro diseño. Nosotros estamos viviendo algo anormal. No es normal. Por eso la pregunta, ¿por qué? Porque no es normal. Porque Dios nos diseñó con otra cosa en mente. Nos diseñó a vivir en su presencia. Ese era el diseño original. Y nosotros, obviamente, como cristianos llenos del Espíritu Santo, tenemos una probada de esa presencia en Cristo, o sea, en Dios, pero no a la forma que Adán y Eva lo experimentaron y tampoco a la forma que lo vamos a experimentar cuando ya seamos perfeccionados. Estamos como a medio término, todavía no estamos bien cocidos. Pero el plan no era que estuviéramos constantemente sufriendo. Y Adán y Eva deciden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y desobedecen por primera vez en la historia humana y comenzamos a ver por primera vez qué es vivir fuera de la presencia de Dios. Y eso es lo que hemos experimentado en nuestras vidas la mayoría del tiempo, es que es vivir fuera de la presencia de Dios. El pecado entró al mundo, también Adán y Eva son separados del árbol de la vida y luego ahora hay muerte, hay enfermedad,
hay pérdida, relaciones rotas, ¿sí? Y con ello todo el sufrimiento y el aislamiento que comenzamos a experimentar. En Isaías 24, 4 al 6, lo expresa muy bien. Dice: la tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Está pesada esa sentencia, ¿no? El mundo está sentenciado. Entonces, cuando tú y yo nacemos, somos introducidos a un mundo diferente que al que Dios quería. Tú y yo entramos a un mundo que no es justo lo que era el plan. No estamos viviendo en esa gloria de estar en su presencia constantemente, donde no existe muerte, ni hambre, ni nada de eso. Vivimos en algo diferente, completamente. En pocas palabras, el dolor y el sufrimiento que nosotros experimentamos es un clima que nosotros como humanos hemos creado por nuestra desobediencia. Puede sentirse esto como una explicación vacía. Yo sé que dice, ay, pues sí, o sea, hay pecado, pero ya ok. Pero muchos se detienen aquí, por eso se siente como una explicación vacía. No quiere decir que esto es lo incorrecto y nada, no, pero esta es la puerta que comienza a abrirse para entender acerca del dolor y del sufrimiento. Entonces, nos pone, esta puerta como que nos coloca en un lugar donde nosotros podemos seguir preguntando, entonces, ¿de qué sirve el dolor? Entonces, si esta es la puerta y esto es lo que estamos viviendo, entonces, pues, ¿de qué sirve el dolor? ¿Por qué está el dolor aquí? ¿Por qué lo estamos experimentando? ¿Acaso simplemente estamos siendo castigados? ¿O qué es el motivo de este sufrimiento y lo que está aquí, no? Y lo que sucede aquí es que muchos no se fijan que el dolor es un indicador en la vida. Es un indicador. Nos indica algo. Entonces, yo creo que lo podemos ver en Escritura, que Dios usa el dolor para despertarnos. ¿Nunca se han fijado? ¿Verdad? Cuando tu mamá no le hacías caso, ¿qué te hacía? Te da un pellizcón, ¿verdad? Ponga atención, mijo. No, ahí sí, todos los sentidos al 100, ¿verdad? Lo que usted me diga, jefa. ¿Por qué? Porque a veces el dolor puede ser efectivo, ¿no? ¿Para qué? Para despertarnos. Para indicarnos cosas más profundas acerca de nosotros mismos, pero también de la humanidad. Yo recuerdo una historia de una muchacha, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vivía en Atlanta, Georgia, y había nacido sin poder sentir dolor. No tenía, o sea, como si una deficiencia o una... Sí. Y dice, a lo mejor nosotros diríamos, uy, qué padre, pues no sentir nada, pues mejor, ¿verdad? Pero dice la mamá que ella oraba todas las noches, que decía, por favor, Dios, dale el poder sentir dolor, porque ella muy fácilmente se podría dañar. Imagínate que no sientas dolor y te vayas a Mazatlán y no te pongas crema para el sol. Y pues sí, no vas a sentir que te quemas, pero vas a dañar toda tu piel, ¿verdad? A lo mejor estás cocinando y le puedes dar vuelta a las tortillas como tu mamá le hacía, ¿verdad? O no sé si han visto los videos que agarran así, hasta se echan el aceite en la cara a las señoras de antes. Ahora ya todos así como que no podemos. Pero si no pudieras sentir, pues te dañarías. Entonces hay dolor que te avisa y te protege. Entonces, si nosotros estamos viviendo en un mundo caído,
donde no estamos viviendo el diseño original. Entonces estamos viviendo en algo que debería de estar avisándonos y debería de estarnos protegiendo este dolor, porque nos está diciendo algo acerca de nuestra circunstancia en la que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que está siendo castigado, no voy a eso, sino voy a nuestra situación como humanos. ¿Sí? El dolor no es inherentemente malo, hay dolor que te avisa y te protege. Entonces, así como el dolor físico en el cuerpo es un indicador de que algo anda mal y necesita atención, el sufrimiento que vivimos en esta tierra también es un indicador espiritual, que algo no está como debería de estar. Ya dijimos, estamos viviendo sin la presencia de Dios. Nos señala tres cosas importantes el dolor. Una es que este mundo está roto, realmente está roto, está descompuesto, no es normal lo que estamos viviendo. El dolor nos recuerda que este lugar no es nuestro lugar, no es nuestro hogar, perdón. Que no estamos aquí para quedarnos para siempre, que no fuimos diseñados de esta forma y lo que estamos viviendo como normal en realidad no es normal. Fíjense, nosotros como humanos pensamos que una vida normal es vivir a los 90 años y morirse. Pero eso no es normal porque todavía llevaban la muerte, de todos modos. Y ese no era el diseño original. El diseño original era vivir en la presencia de Dios, ¿verdad? Para siempre. A veces necesitamos cambiar un poco cómo percibimos nuestra vida para darnos cuenta que lo que estamos viviendo en realidad, algo está mal, algo realmente está mal y nos falta algo. La segunda cosa es que el mal, o sea, el pecado de la humanidad, deja marcas reales y sufrimos por eso. ¿Sí? Todos nosotros estamos sufriendo por los pecados de alguien más y nosotros con nuestros pecados estamos haciendo sufrir a alguien más. ¿Sí? Entonces, como un niño que nace en una casa alcohólica, ¿qué culpa tiene el niño? Nada, él nada más nació, pero va a sufrir las consecuencias de una familia que decide meterse en ese pecado. Así nosotros, por eso sufrimos muchas cosas. No es que necesariamente nosotros hemos hecho algo mal, por decir, y estamos como recibiendo lo que bien merecemos, sino que estamos sufriendo por todo el pecado que existe dentro de la tierra. Todos estamos sufriendo algo. Por el pecado de Adán y Eva, pues nosotros sufrimos y pues nuestras generaciones también van a sufrir por nuestros pecados también. Y si no lo creen, tienen hijos, piensen en algunas cosas que ellos están sufriendo por decisiones que hemos hecho quizás, o a lo mejor cosas que tú sufriste por cosas que tus papás hicieron quizás. Y así sigue esa bolita, es como una bolita de nieve, ¿no? Que sigue creciendo y creciendo. Y la tercera que nos apunta es que si todo esto es real, pues entonces que fuimos creados para algo más grande, mejor. Y que el sufrimiento nos debe recordar de que fuimos creados para, no para esta vida, o sea, no estamos creados para estar aquí perpetuamente. Somos creados para estar en su presencia. Ahora, si esa respuesta no la tenemos, quizás en dado momento, pues hay algo más, apunta a algo más. Apunta a que todo esto va al desorden. El otro día estaba leyendo yo un artículo y no sé cómo, o sea, lo explican ahí todo científicamente, no sé cómo está el rollo, pero que quieren empujar el globo terráqueo como más de 100 kilómetros de donde está ahorita su órbita para escapar el crecimiento del Sol. Entonces, bueno, el plan son 30,000 años, ¿verdad? Si es que llegamos a los 30,000, pero en 30,000 años poquito a poquito se va a ir moviendo para ir escapándose de la. ¿Por qué? Porque todo tiende al caos, todo tiende a muerte y destrucción, y si no hay algo que intervenga,
todo va a la muerte. ¿Sí? La única razón que hoy vivimos a los 90 es porque alguien interviene. ¿Sí? No, que tomes esta píldora. No, que le vamos a hacer una operación de corazón. No, que le vamos a quitar un tumor. No, que quién sabe qué. Y por eso vivimos más. Pero si nadie interviniera, todo va al desorden y a la muerte. Entonces, el dolor no es un accidente ni sin sentido. Es una señal. Nos dice esto no es como debería de ser. Hay algo más. El error es que en las mayorías de las situaciones nosotros tendemos a pensar como que esto debería de ser mejor, lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Lo que yo estoy experimentando como humano debería de ser mejor. Y a veces por eso nos agüitamos, porque nuestro enfoque está puesto en el tiempo que vamos a trasladar esta tierra, que vamos a estar aquí. No estamos pensando en lo que viene. Entonces, si todo está puesto sobre lo que vamos a experimentar aquí, pues claro que queremos que esto sea mejor y mejor y mejor. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta que esto no es lo mejor y aún lo mejor que podamos vivir aquí no se va a comparar a lo que viene, entonces comenzamos a entender esa relación de decir y como a desprendernos, a decir, bueno, pues es cierto, si mi esperanza está en algo mejor que viene, yo necesito desprenderme de unas cosas que no están muy bien en esta vida. Podemos comenzar a soltar dolores, sufrimientos. Esta es la única razón que los discípulos podían sufrir contentos. Por muchos años yo decía, y esto, oye, o sea, no entiendo ellos cómo decían que para ellos era un gozo sufrir para Cristo. Pues esta es la razón, porque ellos decían, yo sé que la situación en la que vivimos no es óptima, no es lo mejor, pero sí hay algo mejor que viene. Y por eso me da oportunidad de que soltar cosas en esta tierra, porque viene algo mejor. El dolor apunta a Cristo. Esta tierra está sentenciada. Esta tierra no puede ofrecerte descanso. No te puede ofrecer algo que no tiene. Y nosotros tratamos de buscar descanso y paz en esta tierra, ¿sí o no? O nomás yo, pero ¿sí o no? Esa es nuestra reacción. Es encontrar paz y descanso en esta tierra. No la puede ofrecer, no la tiene aquí. Entonces, si no la tiene aquí, entonces tenemos que buscar algo que es más allá de esta tierra, algo que sí te puede ofrecer descanso y paz. Por eso la gente se cansa buscando paz aquí. El mundo no te lo puede dar. Y el descanso en Cristo, el descanso perfeccionado, podremos decirlo, no es en este siglo. Podemos tener paz porque tenemos esperanza, pero cuando realmente vamos a descansar es cuando seamos perfeccionados y estemos en presencia de Él. Y ahora sí, ese suspiro final, ¿verdad? Y este dolor es importante como indicador porque muchas veces nos quitan las respuestas baratas y comenzamos a profundizar, muchas veces ya con el dolor y el sufrimiento. Preguntas que normalmente no nos haríamos, comenzamos a considerar. Nos empuja el dolor a preguntas más profundas. De hecho, cuando ya estamos en un sufrimiento real, todos nos hacemos filosóficos, ¿verdad? Ya es cuando comenzamos realmente a preguntar, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué así la vida? ¿Y por qué esto y aquello? ¿Y por qué quién sabe qué? Y comenzamos a balancear las cosas buenas que hemos hecho y las que no, y nos hacemos filosóficos. Es lo que el dolor nos lleva a eso. Yo creo que Dios usa el dolor
de alguna forma para gritarnos que Él está aquí, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede dar paz. Dios llevó a Israel en preparación para ellos. No nada más fue como un castigo sin sentido, los estaba preparando, y no solo eso, pero porque el dolor exponía lo que había en sus corazones. Y Moisés se los dijo, les dijo: Dios los trajo al desierto para que ustedes averiguaran qué hay en su corazón. Y el dolor nos lleva a ese punto, a donde cosas que tú pensabas que no tenías ahí metidas comienzan a salir a flote. Y luego tienes dos opciones: puedes amargarte como lo hizo Israel en muchas ocasiones, o puedes entregárselas a Cristo y descansar en Él y confiar. No estoy diciendo que es fácil, pero... ¿Y qué sucede? Que en estos momentos de dolor es cuando nos comenzamos a dar cuenta, así tal como Israel. Ellos, cuando Dios los llevó al desierto, ellos se dieron cuenta que no podían ser autosuficientes sin Dios. Ellos necesitaban a Dios. El dolor nos lleva a entender que no somos autosuficientes. No podemos. El dolor que experimentó Israel lo llevó a entender la realidad de su pecado, del pecado que ellos estaban viviendo y que estaban rodeados de eso. Igual el dolor nos lleva a entender el pecado que nos rodea y nuestro propio pecado. ¿Sí? Y los llevó a empujar y buscar una esperanza que este mundo no les podía dar. ¿Sí? Porque ahora ellos descansaban ¿en qué? La promesa que Jehová les había dado. Esa era la esperanza que ellos tenían. Estaban en el desierto y todo el rollo, pero ellos decían: pero sabemos que Jehová nos prometió la tierra prometida. Tenemos la tierra prometida y sabemos que llegando Él no lo va a entregar, y entonces vamos a descansar ahí. Ellos se agarraron de una esperanza que este mundo no les podía dar. Lo mismo debería de suceder con nosotros cuando estamos en dolor, es poder decir: yo necesito encontrar algo que me dé una esperanza que no sea de este mundo, que sea más allá. Y fueron recordados, Israel fue recordado que ellos fueron creados para vivir en la presencia de Dios. De eso se trataba. Yo creo que Dios nos quiere recordar eso, es decirnos: hey, tú no estás hecho para este mundo, tú estás hecho para vivir en mi presencia para siempre. Y nos quiere salvar de ser separados por la eternidad. Había un dicho de C.S. Lewis. Me gusta. A ver si me acuerdo más o menos. Dice, dice: Dios nos susurra en nuestros placeres. O sea, cuando está todo bien, como que susurra así bajito Dios. Y dice: y nos habla en nuestra conciencia. Dice: pero nos grita en nuestro dolor. O sea, como diciendo: ¡yuhu! Acá estoy. Entonces, cuando estamos en este dolor que nos hunde, lo único que nos queda como cristianos es apegarnos a la esperanza que Él nos da. Nada más. Lo único que nos queda. No nos podemos apegar a explicaciones, porque nadie te va a poder explicar así al 100% lo que estás pasando y por qué. No va a suceder. Nos apegamos a una persona que es Cristo y a una promesa que Él nos da. Y lo podemos hacer, y de hecho hasta nos da la forma como hacerlo, porque Cristo mismo lo hizo. Él llegó a este mundo y Él sufrió. Y de hecho Él sufrió el por qué yo más grande de todos. Porque estando colgado en la cruz, Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Así le dijo a Dios, ¿no? Y Él en Getsemaní dijo: si puede alguien más, o si puede pasar de mí esta copa, perdón. Dice: pues que pase de mí.
porque él sabía que venía un sufrimiento fuerte. Vamos a Juan 16:33. Esta es parte de esta esperanza que Cristo nos dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas, ¿qué cosa? Paz. Ahí está la respuesta, es que ahí es donde recibimos esa paz. Dice, porque en este mundo tendréis aflicción. Y es lo que está diciendo, este mundo está condenado, en este mundo todo lo que vas a tener es sufrimiento, pero yo te puedo dar paz. Dice, pero necesitas confiar. Dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo hizo esto Cristo? Pues en Hebreos 12:2 tenemos más o menos como un mapa que nos dejó Cristo. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este verso nos está diciendo, Cristo vino, sufrió y murió. Pero también nos dice cómo lo hizo. Dice que delante de él había un gozo. Y ese gozo no era algo que iba a suceder nada más aquí en esta tierra. Es algo que perduraba para la eternidad. Porque él estaba viendo que él iba a llegar a la diestra del Padre, y no solo eso, sino que él iba a traer muchos a la presencia de Dios. Y él decía, yo sé que lo que yo tengo por delante va a ser bien doloroso, voy a sufrir un montón, pero lo puedo hacer porque puedo tener mi mirada en este gozo. Y por eso se aventó el tiro. Esa es esa misma actitud que debemos de tener. Nosotros cuando vemos hacia el futuro, vemos dificultades, vemos sufrimiento, ¿sí? Pero podemos decir, podemos aventarnos el tiro, ¿por qué? Porque mi mirada no está sobre lo que pase aquí, sino en la esperanza que tengo, que viene. Y lo podemos agarrar ese gozo, y ese gozo nos puede dar fuerzas aquí para terminar bien. Ahora, ¿qué es lo que no dice esa escritura? No dice que Cristo no sufrió, no dice que no lloró, ¿sí? No dice que no fue la gran cosa lo que vivió. Dice que vivió todo esto, pero que estuvo dispuesto a hacerlo por la promesa que le esperaba. Yo creo que podemos hacer lo mismo. No quiere decir que no vamos a sufrir, no quiere decir que no va a ser difícil, no quiere decir que no vamos a llorar, no quiere decir que no va a pasar nada. No, pero dice, lo que sí quiere decir es que podemos ver ese gozo y podemos cobrar fuerzas para llegar hasta el otro lado. La esperanza en Cristo es lo que nos da fuerza para enfrentarnos a cualquier cosa que venga. Los ateos y los antiteístas, ellos intentan dar una explicación sin Dios. Ellos, de hecho, usan el dolor como una demostración de que o Él está ausente o que es cruel. Y luego que te dice, y luego, no, pues sufre. Sufre solo, aislado y sin esperanza. Eso es lo que ellos quieren. Esa es la respuesta que ellos ofrecen. Ellos no te pueden quitar el dolor, no te pueden quitar tu desesperanza, no te pueden hacer nada más te pueden decir, sufre solo porque Dios no está ahí y ya. Yo no quiero vivir así. Tú tienes dos opciones, puedes sufrir aislado, amargado, sin esperanza y te puedes morir, o puedes sufrir sabiendo que aquí no acaba la cosa. Tú decide.
¿verdad? Toño está por aquí. Si me puede echar la mano. Hay una canción que me gusta un montón. He querido traducirla, pero está bien complicada. Está basada en Salmos 42. Y hay una frase que es difícil cantar, pero está bien poderosa. Dice: que mi dolor revele tu gloria como mi único verdadero descanso. Lo voy a volver a decir. Que mi dolor revele, o sea, lo que estoy sufriendo, que me muestre a mí mismo que tu gloria es mi único verdadero descanso. Es todo lo que yo tengo, nada más. Y dice: y que mis pérdidas me muestren que todo lo que realmente tengo eres tú. Porque todo lo que realmente tengo eres tú. Dice esa canción. Está pesada esa canción, pero es lo que debería hacer el dolor en nuestras vidas. Es apuntarnos a Cristo y decir: híjoles, si no tuviera Cristo, qué desesperación. Si no tuviera sus promesas, qué difícil. Si no tuviera el siglo venidero, ¿qué podría soltar? Claro que me aferraría a esta vida, claro, porque no queda nada sin eso. Salmos 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El dolor puede convertirse en el mismo instrumento que nos enseña que Cristo es suficiente. Nos recuerda que hay una esperanza a la que aspiramos, el día que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la esperanza. Pero para agarrar allá hay que soltar acá. Ahí es donde batallamos, ¿verdad? Donde a veces realmente es un reto. Pero podemos hacerlo, lo podemos hacer. Y Dios nos ama tanto que está dispuesto a caminar ese proceso con nosotros, Fíjense, Romanos 8:23-25. Dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quizás tú estás en un tiempo de sufrimiento donde no sé dónde te encuentras en tu vida, y pues estás preguntando: ¿por qué yo? Pues es la respuesta. Sufrimos porque estamos separados de Dios, pero tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es que aquí no se acaba la cosa. Nuestra esperanza es que vamos a tener paz. Dios nos va a restaurar. Dice que hasta un cuerpo nuevo hemos de recibir.
Pero para llegar a eso tenemos que esperar con confianza. Lo que nosotros sufrimos en esta tierra no agarra a Dios en curva. Él no le sorprende lo que sucede en nuestras vidas. Él sabe, Él ya sabía. Y la respuesta ya la tenía preparada. Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva y poder soltar las cosas de este mundo y soltar lo que esperamos aquí para poder agarrar esas promesas que Él tiene. Romanos dice, sabemos que todo lo que vamos a sufrir aquí, dice, es poquito comparada a la gloria que vamos a recibir. Es poquito lo que vamos a sufrir, es poco comparado a eso. Y yo creo que es lo que Cristo veía en esas tribulaciones. Decía, es que comparado a eso es poquito. No quiere decir que no iba a llorar, que no iba a sufrir, que no iba, pero es poquito comparado a lo que viene. Y eso le daba gozo. Vamos a agarrar ese gozo, hermanos. Vamos a ver esa gloria y decir, la verdad, lo que estoy viviendo comparado a esa gloria es poquito. Yo puedo aguantar, yo puedo perseverar, yo puedo tener confianza en Dios. Hermanos, sin esta verdad en nuestras vidas, ustedes van a ser de los cristianos más amargados del planeta, Es la verdad. Es lo que nos queda. Entonces, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para meditar estas cosas. Si quieren sentarse, pueden sentar. Los que necesiten sentarse, los que estén puestos de pie, tomen este tiempo para meditar esta palabra en Dios, en el sufrimiento que ustedes están viviendo, y entregarle esto. ¿Sí? Hablen con Él ahorita y luego lleven esta conversación a sus casas y sigan estas conversaciones. Padre, te damos gracias por tus promesas.